¿Puede un pecado ser tan grave que ni siquiera Dios lo perdone? Esta pregunta sacude nuestras creencias más profundas, pero la Biblia no la esquiva. En Hebreos 10:26 se nos advierte: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo revela una verdad impactante. No todos los pecados reciben el mismo juicio, y hay transgresiones que cierran la puerta del perdón. Hoy exploraremos los 7 pecados que, según las Escrituras, Dios nunca perdonará. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son tan peligrosos para tu alma y qué revelan sobre el estado de tu corazón. El propósito de este video es ayudarte a comprender el peso espiritual de ciertas decisiones y cómo evitarlas antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo vivir bajo su gracia sin caer en condenación eterna? ¿Has sentido alguna vez que tu corazón se vuelve más frío ante lo que antes te conmovía espiritualmente? Como si algo se endureciera poco a poco por dentro, alejándote sin darte cuenta de la voz de Dios. Esta es una de las señales más peligrosas en la vida espiritual: el endurecimiento del corazón, un proceso sutil pero letal que puede llevar al alma a un punto de no retorno. En Hebreos 10:26-27 se nos advierte con claridad: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta escritura no está dirigida a quienes han tropezado ocasionalmente, sino a aquellos que, tras conocer la verdad, escogen ignorarla una y otra vez, hasta apagar por completo su sensibilidad espiritual. El problema no está en caer, sino en habituarse a caer sin luchar, en acostumbrarse tanto al pecado que ya no se percibe como pecado. Esta es la esencia del corazón endurecido, una conciencia que se ha callado, una alma que ya no tiembla ante la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, el faraón es el ejemplo más claro de lo que significa resistirse a Dios voluntariamente. Una y otra vez Dios le habló a través de Moisés. Una y otra vez vio señales, maravillas, advertencias, pero su corazón se endurecía más con cada oportunidad desaprovechada. No porque no entendiera, sino porque no quería ceder. Y llegó un punto en el que ya no pudo cambiar, porque Dios confirmó la dureza de su corazón como juicio. Esa historia no está ahí solo como una lección del pasado. Es una advertencia para nosotros hoy. Cada vez que escuchamos la voz de Dios y la ignoramos, algo dentro de nosotros se apaga. Tal vez pequeño al principio, pero peligroso si se repite. En Zacarías 7, 11, 12, el Señor describe a un pueblo rebelde diciendo: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Qué clase de persona convierte su corazón en diamante? Alguien que ha sido confrontado por la verdad una y otra vez, pero ha decidido no obedecer. El endurecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso que empieza con una pequeña concesión, un pequeño compromiso, una excusa aparentemente inofensiva. Tal vez esa oración que decidiste no hacer hoy porque estabas cansado. Ese momento en el que sabías que tenías que pedir perdón, pero preferiste justificar tu actitud. Esa voz que sentiste durante la predicación y decidiste callar con distracciones. Uno a uno, estos pequeños actos van recubriendo el corazón con capas de indiferencia, hasta que lo que antes te hacía llorar ya no te toca. David, en su momento más oscuro, cuando pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo, no se endureció porque pecó, sino porque trató de ocultarlo como si Dios no viera. No fue sino hasta que el profeta Natán lo confrontó que su alma volvió a quebrarse. El Salmo 51 es el reflejo de un corazón quebrantado que reconoce su error antes de que sea demasiado tarde.
David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Él entendió que el pecado no solo deja una mancha, sino que puede transformar la estructura del corazón si no se enfrenta a tiempo. Jesús también habló sobre este tipo de corazones. En Mateo 13, cuando explicó por qué hablaba en parábolas, dijo que había quienes viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y citó al profeta Isaías: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No se trata de una ceguera inocente, sino de una elección constante de no querer ver, no querer entender, no querer cambiar. Y lo más grave es que llega un punto en el que Dios honra esa elección. Cuando alguien decide repetidamente no responder al llamado de Dios, llega el momento en que el cielo se silencia. En Romanos 1, el apóstol Pablo explica que Dios entregó a ciertas personas a una mente reprobada después de que rechazaron a Dios una y otra vez, prefiriendo sus propios deseos. Es decir, Dios deja de llamar, no porque se haya cansado, sino porque la persona ha cerrado todas las puertas por las que Dios solía entrar. Este es uno de los pecados que conducen al punto donde ya no hay perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón ha llegado a tal grado de endurecimiento que ya no puede arrepentirse sinceramente. ¿Y cómo puede alguien reconocer este proceso en su vida? No es necesario llegar a extremos para saber si el corazón está empezando a endurecerse. Basta con preguntarse: ¿cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que su palabra te confrontó al punto de cambiar tu conducta? ¿Cuándo fue la última vez que su voz te llevó al arrepentimiento? Si esas experiencias se están volviendo raras, si el alma ya no tiembla, si la corrección de Dios ya no incomoda, hay peligro. Un corazón endurecido no se nota por fuera. Puede seguir asistiendo a la iglesia, diciendo palabras correctas, cumpliendo deberes religiosos, pero por dentro ya no siente, ya no responde, está presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Y esto es lo que hace que este pecado sea tan grave, porque es silencioso, porque puede disfrazarse de religiosidad, de rutina espiritual, y mientras tanto la voz de Dios se vuelve cada vez más lejana, más suave, hasta que ya no se escucha. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este versículo ha sido muchas veces predicado a inconversos, pero en realidad fue escrito a una iglesia, a creyentes. Jesús estaba afuera de la puerta, no porque no quisiera entrar, sino porque ya no lo dejaban entrar. El endurecimiento del corazón cierra esa puerta desde adentro. El Señor sigue tocando, sigue hablando, pero si no se responde, Él no forzará la entrada. Pero aún en medio de esta advertencia, hay esperanza. Mientras sientas que esto te confronta, mientras algo dentro de ti se mueve, significa que no es demasiado tarde. Un corazón endurecido no se conmueve, no se inquieta, no busca. Si estás leyendo esto y sientes que de alguna manera esto te refleja, es porque todavía estás a tiempo. El Salmo 95 dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy, no mañana, hoy, porque el arrepentimiento no es algo que se activa cuando uno quiere, como si tuviéramos el control del momento en que seremos quebrantados. Es un regalo de Dios, una puerta abierta que se puede cerrar si no se entra a tiempo. El Espíritu Santo sigue llamando, pero no para siempre. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos desprecio a su voz, indiferencia a su presencia, cosecharemos silencio, sequedad y eventualmente juicio. Pero si hoy reconocemos que algo dentro de nosotros se está volviendo frío y clamamos por un nuevo corazón, Dios puede hacer el milagro. Él puede quitar el corazón de piedra y darnos uno de carne. Puede volver a despertar sensibilidad espiritual,
puede restaurar la pasión perdida, puede hacer que la palabra vuelva a quemar en el alma. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el milagro que necesitamos. No más máscaras, no más excusas, un clamor sincero: Dios mío, no dejes que mi corazón se endurezca, no me permitas acostumbrarme a ignorarte, no me dejes llegar al punto en que ya no pueda oírte. Es una oración urgente, una súplica desde lo profundo del alma, porque este pecado no es como los otros, no tiene manifestaciones escandalosas, no produce escándalo, pero mata lentamente, apaga la fe, roba la sensibilidad, destruye la comunión con Dios desde adentro. El corazón endurecido no se ve, pero se siente, o mejor dicho, deja de sentir, y cuando ya no se siente nada, es cuando más cerca está el peligro. Por eso hoy, no mañana, es el momento de volver a esa oración sincera, volver a la palabra con hambre, volver al altar con lágrimas, volver a ese punto donde sabías que Dios te estaba hablando y tú lo escuchabas. Si algo de eso se ha perdido, no es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que este mensaje haya llegado a ti, es el Señor tocando otra vez, es su voz llamándote antes de que sea demasiado tarde. El endurecimiento del corazón no es inevitable, se puede detener, se puede revertir, pero solo si hay una respuesta sincera y urgente. Que esta parte del mensaje no quede solo como una advertencia, sino como un despertar, que te lleve a clamar, a volver, a pedir ese nuevo corazón, porque aún hay tiempo, pero no será para siempre. Hoy es el día, ahora es el momento. Mientras puedas oír su voz, responde, porque no todos tienen ese privilegio, y cuando se pierde, no siempre se recupera. ¿Existe un punto en el que el alma cruce una línea invisible y ya no haya marcha atrás? Jesús no solo lo insinuó, lo afirmó con absoluta claridad. En Mateo 12, 31, 32, pronunció una de las advertencias más impactantes del Nuevo Testamento. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje no fue dirigido a incrédulos lejanos a la verdad, sino a hombres profundamente religiosos, que a pesar de haber sido testigos del poder de Dios, atribuyeron su obra al enemigo. No se trató de un error teológico, sino de una rebelión consciente y deliberada contra la evidencia de lo divino. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es una simple expresión ofensiva, ni un desliz emocional, ni una duda pasajera en momentos de confusión. Es una actitud interior permanente que, habiendo visto claramente el obrar de Dios, elige rechazarlo, desacreditarlo y oponerle resistencia activa. No se basa en ignorancia, sino en conocimiento. No nace en la duda sincera, sino en la dureza deliberada. En Marcos 3:29, Jesús es aún más contundente. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El peso de esta declaración revela la naturaleza absoluta de este pecado. No hay condición ni excepción. Es una transgresión definitiva, porque representa un rechazo frontal a la única vía de salvación. Este tipo de pecado solo puede surgir en un corazón que ha sido expuesto directamente a la revelación divina. Es decir, personas que han conocido la verdad, que han visto la manifestación del Espíritu en acción, que han recibido conocimiento espiritual y aún así deciden llamar a lo santo profano, a lo puro impuro, a la obra de Dios obra del diablo. En ese contexto, lo imperdonable no es el acto, sino la postura. No es la palabra dicha, sino la intención que la motiva. Porque quien blasfema contra el Espíritu no lo hace por error, sino por voluntad. Y esa voluntad, una vez completamente entregada al rechazo, ya no puede volver al arrepentimiento,
porque ha cerrado el único canal por el cual Dios llama al alma. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien guía a la verdad, quien lleva al corazón al arrepentimiento. Si se rechaza su obra, si se le atribuye maldad cuando Él obra justicia, si se le resiste permanentemente, entonces no queda camino para el perdón, porque no hay quien lleve a ese perdón. En Juan 16:8, Jesús explicó que cuando el Espíritu viniera, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es su rol. Es quien toca el corazón, quien abre los ojos, quien ilumina la conciencia. Rechazarlo es rechazar la única puerta a la restauración. El pecado contra el Espíritu Santo es cerrar voluntariamente la única salida del incendio, destruir la única cuerda de rescate, apagar la única luz en medio de la oscuridad. En Hebreos 6:4-6 encontramos una de las descripciones más detalladas de este estado, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El énfasis no está en la caída, sino en la condición del corazón, que tras haber sido testigo de todo lo que es santo y eterno, lo desprecia públicamente y sin intención de volver. En ese estado no hay restauración, porque ya no hay convicción posible. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona ha anulado toda capacidad de respuesta espiritual. El contexto en el que Jesús hizo esta declaración en Mateo 12 es clave. Había sanado a un endemoniado ciego y mudo. El milagro fue evidente, innegable. Pero los fariseos, en lugar de reconocer la intervención divina, dijeron: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. No negaron el milagro, no cuestionaron el poder. Lo que hicieron fue adjudicar la acción del Espíritu Santo al enemigo. Ese fue el pecado. Ver el obrar de Dios y llamarlo satánico. Esta actitud revela una corrupción interior tan profunda que la luz es percibida como tinieblas y la verdad como mentira. Jesús no dejó margen de ambigüedad. Dijo que tal postura no sería perdonada jamás. Este pecado no puede cometerlo quien duda con temor, ni quien lucha con fe débil, ni quien falla en medio del proceso de transformación. Lo comete aquel que, habiendo sido confrontado con la verdad, no solo la rechaza, sino que se mofa de ella, la distorsiona, la calumnia. Es el acto consciente de declarar que el bien absoluto es en realidad mal absoluto. Esa es la raíz de la blasfemia contra el Espíritu. Llamar al Espíritu Santo espíritu inmundo, no por ignorancia, sino por odio, no por confusión, sino por decisión. El alma que llega a ese punto no se arrepiente porque ha elegido ya no sentir convicción, ha elegido apagar la voz que llama, ha decidido cerrar su espíritu a todo toque divino. En Isaías 5:20 se pronuncia una maldición directa contra este tipo de perversión. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este ay no es una queja emocional, es una sentencia espiritual. Porque invertir los valores de Dios, tergiversar la verdad revelada, equivale a volverse enemigo del Creador con pleno conocimiento de causa. En este estado, la conciencia ya no distingue el bien del mal porque ha sido deformada. El pecado ya no hiere porque se ha abrazado. La gracia ya no conmueve porque se ha menospreciado, y el juicio ya no preocupa, porque se ha burlado. En 2 Tesalonicenses 2:10-12 se menciona que llegará un momento en el que Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es una consecuencia espiritual de rechazar persistentemente la verdad. El endurecimiento final. El punto donde la mentira ya no es simplemente creída,
sino amada, donde el error es celebrado como virtud, donde el alma ya no busca redención, sino justificación de su propia maldad, y cuando el corazón llega ahí, ya no desea perdón, porque no ve necesidad de él. Por eso no hay retorno. El pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no se manifiesta de repente. Es el punto final de un camino recorrido con paso firme hacia la negación total. Comienza con resistencias pequeñas, con rechazar una corrección aquí, con ridiculizar una manifestación espiritual allá, con endurecerse ante un llamado, con despreciar lo que otros valoran como sagrado, hasta que la voz del Espíritu es tan rechazada que ya no se escucha, hasta que su obrar es tan ridiculizado que ya no hay lugar para su presencia. Y cuando eso sucede, el alma queda sellada, no por una decisión divina caprichosa, sino por una decisión humana sostenida. El peligro de este pecado radica en su naturaleza espiritual progresiva. No comienza con una gran rebelión, sino con una disposición interior que se va cerrando cada vez más. La advertencia de Jesús no fue para intimidar a los débiles, sino para confrontar a los altivos. No fue para atemorizar a los que luchan, sino para despertar a los que se sienten demasiado seguros como para temer a Dios. Porque el Espíritu Santo no es una energía impersonal, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo obrando en el mundo. Responder con burla a su obra es escupir el rostro de Dios. Es el pecado que deshonra directamente al autor de la redención. Hebreos 10:29 lo expresa con claridad solemne. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este versículo une tres acciones: pisotear a Cristo, despreciar su sangre y ofender al Espíritu. Es un retrato del alma que ha traspasado el umbral del desprecio espiritual total. Esta no es una caída común, es una actitud establecida, una decisión sostenida, un rechazo endurecido. Y contra esa actitud no hay redención posible, porque no hay arrepentimiento deseado. La Biblia no registra ejemplos de personas que hayan cometido este pecado y hayan sido restauradas. Tampoco ofrece caminos de regreso para quien lo ha cometido, porque este pecado no deja remordimiento, sino orgullo, no deja heridas, sino escudos, no deja culpa, sino burla. Y mientras el corazón pueda sentir la gravedad de esta advertencia, es señal de que aún no ha caído en ese abismo. Pero si ignora, si minimiza, si endurece, si desprecia, entonces está caminando hacia ese precipicio sin darse cuenta. La única manera de evitar este pecado es honrar constantemente la voz del Espíritu, recibir con reverencia su corrección, temblar ante su santidad y no resistir su llamado. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue hablando, sigue convenciendo, pero no lo hará siempre. Génesis 6:3 nos recuerda que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Este no es un pasaje lejano, es una advertencia eterna. El espíritu no será ignorado eternamente, no será burlado eternamente, no será deshonrado eternamente. Llegará un momento en que su voz se apagará, no porque haya dejado de hablar, sino porque el alma ha dejado de escuchar. En ese momento ya no queda sacrificio, ni perdón, ni retorno, solo una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta parte del mensaje no fue escrita para crear terror emocional, sino para despertar temor reverente, para recordar que la gracia no es un juego, que el Espíritu Santo no es un símbolo, que su presencia no es un recurso opcional. Él es la vida, la luz, la voz, el camino. Y quien se levanta contra Él, lo hace contra la única esperanza que el cielo ha ofrecido. Esta es una advertencia sagrada, y aún es tiempo de responder. Mientras el alma tiemble, mientras la conciencia se despierte, mientras la palabra arda,
aún hay espacio para volver. Pero si el espíritu es resistido por última vez, el cielo guardará silencio. Y entonces, el juicio será lo único que reste. Hay una línea espiritual que, una vez cruzada, no permite retorno, y muchos la atraviesan sin siquiera notarlo. Se trata del desprecio consciente y deliberado a la gracia de Dios. No es el rechazo inicial de quien aún no conoce, ni la lucha interna del que está creciendo en la fe, sino la actitud firme del que ha conocido el poder del Evangelio, ha sido iluminado por la verdad y aún así lo menosprecia. La gracia, cuando es ignorada, se convierte en juicio. Lo que fue diseñado para redención termina testificando en contra. En Hebreos 10:29 se describe con solemnidad este tipo de pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta afirmación no deja espacio para dudas. Se habla de una afrenta no pasiva ni circunstancial, sino voluntaria, repetida, consciente. Este pecado no es cometido por quienes viven en ignorancia espiritual, sino por aquellos que una vez fueron alcanzados, que caminaron cerca, que fueron testigos del poder de la redención, han gustado del don celestial, han participado de los beneficios del pacto, pero en algún punto eligieron despreciar lo que un día abrazaron, no como acto impulsivo, sino como decisión sostenida. Pisotear al Hijo de Dios no es simplemente desobedecer un mandamiento, es considerar su sacrificio como algo sin valor, es menospreciar el dolor de la cruz, la sangre derramada, la intercesión constante del Salvador. Es decir, con la vida, que su entrega no significa nada. Cuando eso ocurre ya no queda cobertura, ya no hay lugar seguro. El mismo altar que una vez trajo consuelo se convierte en testigo acusador. En el libro de Números se describe un principio espiritual que ilustra la gravedad de este pecado. En Números 15, 30, 31 se establece que la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada, su iniquidad caerá sobre ella. No se trata de una infracción cualquiera, sino de una acción soberbia que desdeña voluntariamente lo que Dios ha establecido como santo. Esta misma actitud es la que define a quien desprecia la gracia. No la ignora por error, sino que la rechaza con plena conciencia. En Romanos 2, 4, 5, el apóstol Pablo confronta con firmeza esta actitud. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Aquí se revela un principio temible. Cada rechazo consciente a la bondad de Dios no es neutral, sino acumulativo. Cada vez que se escucha su voz y se ignora, se está atesorando juicio. Cada acto de desprecio a la gracia es un paso más hacia la separación definitiva. La gracia no es un permiso para pecar, es una oportunidad para arrepentirse. No es licencia, es redención. Pero cuando se transforma en excusa para seguir en el pecado, se convierte en el arma de condenación más contundente. La cruz no puede ser usada como escudo para justificar una vida de rebelión. El sacrificio de Cristo es glorioso, pero también es santo. Y cuando alguien vive pisoteando esa sangre, burlándose del llamado a la santidad, viviendo como si nada hubiese cambiado, entonces la gracia se torna juicio. En Tito 2, 11, 12 se declara que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es pasiva. Tiene una enseñanza, un efecto transformador. Si no hay cambio, si no hay rendición, si no hay obediencia, entonces la gracia ha sido anulada, no por su poder, sino por el desprecio del receptor. No se trata solo de haber recibido perdón, sino de vivir en coherencia con ese perdón.
Quien vive como si nada hubiese sido perdonado, como si no hubiera precio pagado, como si no existiera sacrificio, está pisoteando lo más sagrado del cielo. El desprecio a la gracia es más que indiferencia, es afrenta, no es simple frialdad espiritual, es oposición interna a la santidad que Dios ha ofrecido como salvación. En 2 de Pedro 2:20-21 se presenta una descripción contundente del alma que tras haber escapado de la corrupción del mundo, decide volver a ella. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este texto revela la gravedad del retroceso espiritual. No todos los que caen han despreciado la gracia, pero todos los que la desprecian eligen permanecer caídos. La diferencia está en el corazón. El que peca y se arrepiente demuestra que la gracia sigue obrando. El que peca y se excusa revela que la gracia ha sido anulada por el desprecio. El que lucha contra su debilidad, aunque tropiece, aún honra el sacrificio. Pero el que justifica su maldad, el que vive en tinieblas mientras proclama luz, el que disfraza su rebeldía de libertad, ha convertido la gracia en objeto de burla. Y esa burla no quedará impune. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La gracia es una siembra, una semilla divina plantada en el corazón que debe producir fruto. Si en lugar de fruto produce espinas, si en lugar de obediencia produce rebeldía, entonces el terreno ha sido profanado. La persona ha recibido la gracia como algo común, ha vuelto sagrado lo trivial y ha hecho trivial lo sagrado. Ese intercambio es blasfemo, porque convierte la cruz en adorno y al evangelio en decoración religiosa. En Judas 1:4 se denuncia a los que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. El mensaje es claro: cuando la gracia ya no transforma, entonces condena, porque ya no es señal de redención, sino testimonio de rebeldía. La pregunta no es si alguien ha fallado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia está en cómo se responde a esa realidad. El que desprecia la gracia no siente necesidad de redención. Cree que puede vivir como quiera, escudándose en un perdón que no respeta. Su estilo de vida revela que la cruz no es su centro, que el sacrificio no es su tesoro, que la sangre no es su fundamento. Y cuando esto ocurre, la misericordia deja de ser un refugio y se convierte en un juez silencioso. En Hebreos 12:15-17 se recuerda la historia de Esaú, quien por un plato de comida vendió su primogenitura, despreciando así el valor espiritual de su herencia. Cuando quiso después heredar la bendición, fue desechado, y aunque la procuró con lágrimas, no hubo lugar para el arrepentimiento. El texto no dice que no lloró, sino que sus lágrimas no fueron suficientes, porque no todo llanto es verdadero arrepentimiento. Esaú lloró por lo perdido, no por el pecado. Y quien desprecia la gracia, muchas veces también lamenta las consecuencias, pero no se arrepiente del corazón que eligió. Esa es la línea invisible que define lo imperdonable. No la caída, sino el endurecimiento. No la debilidad, sino el desprecio. La cruz sigue siendo poderosa. La gracia sigue siendo suficiente, pero no puede ser manipulada. No puede ser usada como escudo por quien no tiene intención de rendirse. El sacrificio de Cristo no es una herramienta de conveniencia, sino un pacto de sangre que demanda entrega, obediencia y reverencia. Cuando se vive despreciando ese pacto, pisoteando esa sangre, burlándose de esa entrega, entonces no queda más sacrificio por los pecados, solo una expectativa de juicio. No porque Dios se haya cerrado, sino porque el alma eligió el camino del desprecio. El Espíritu Santo aún llama, la palabra aún advierte,
La sangre aún habla, pero no será para siempre. La gracia tiene un límite, no en su poder, sino en la respuesta que encuentra. Por eso el llamado es claro: honrar la gracia, valorar el sacrificio, vivir en obediencia, no como quienes buscan excusas, sino como quienes temen a Dios, porque sólo así la cruz seguirá siendo refugio y no testimonio de condenación. La gracia es tesoro, no permiso, es redención, no argumento, es poder para vencer, no justificación para ceder. Si se vive despreciándola, entonces ya no hay cobertura, ya no hay redención, solo juicio, solo pérdida, solo silencio divino. Y cuando eso ocurre es porque la línea ha sido cruzada y el cielo no ofrecerá más respuesta. Hay un pecado que no comienza con rebelión, sino con familiaridad. No se origina en la hostilidad directa, sino en el abandono lento, casi imperceptible. Es uno de los más peligrosos porque brota desde dentro, disfrazado de desilusión, de cansancio o de orgullo. La apostasía no es una caída momentánea ni un error del que uno se recupera con facilidad. Es un divorcio espiritual definitivo, un rechazo consciente y definitivo de la fe que una vez se profesó. No se trata de quien tropieza, sino de quien gira su rostro y da la espalda a Dios de manera total, después de haberle conocido. Y cuando esto ocurre, ya no queda más sacrificio, ya no queda camino de regreso, ya no hay redención. En 2 Pedro 2, 20, 21, la Escritura presenta una de las descripciones más aterradoras de este pecado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La gravedad de esta declaración reside en que la condenación de quien se aleja después de haber conocido es mayor que la de aquel que nunca fue alcanzado. Porque la apostasía no ocurre en los márgenes del mundo, sino en el centro del campamento. No nace entre los paganos, sino entre los que un día caminaron en la verdad. Volverse atrás no es simplemente retroceder, es desandar deliberadamente el camino de la luz y volver a abrazar la oscuridad con plena conciencia de lo que se está dejando. Es mirar la cruz con indiferencia, es haber comido del pan de vida y rechazarlo después como si nunca hubiera sido necesario. Es haber sido tocado por el Espíritu Santo y con el tiempo considerarlo irrelevante. Es haber experimentado la transformación y luego elegir conscientemente regresar a la esclavitud. Esa decisión no es simplemente un pecado más, es la culminación de un proceso de endurecimiento espiritual que termina negando al Salvador y renunciando a su señorío. El escritor de Hebreos lo advierte con contundencia: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreos 6, 4, 6. Esta imposibilidad no radica en la falta de poder de Dios para restaurar, sino en el estado del corazón del apóstata. Ya no hay deseo de volver, ya no hay conciencia de culpa, ya no hay quebranto. La apostasía produce una ceguera espiritual irreversible. El corazón queda sellado, la sensibilidad desaparece, la conciencia queda cauterizada, el alma se endurece contra la verdad que un día conoció. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofreció múltiples ejemplos de apostasía colectiva. Después de ver la gloria de Dios, después de caminar bajo su nube, después de alimentarse con maná celestial, aún así decidieron hacerse un becerro de oro y postrarse ante él como si jamás hubiesen conocido al Dios vivo. En Deuteronomio 13, 18, el Señor describe la apostasía como una traición que contamina todo lo que toca, algo que debe ser erradicado del medio del pueblo porque su efecto es corrosivo.
No se trata simplemente de dejar de creer, sino de oponerse activamente a la fe, de abandonar el pacto de forma definitiva, de renunciar a Dios como si nunca hubiese sido real. Judas, el discípulo que entregó a Jesús, es la figura más explícita de este pecado en el Nuevo Testamento. No fue un enemigo externo. Caminó con el Maestro, vio milagros, escuchó enseñanzas, fue testigo de la gloria, pero su corazón se torció hasta el punto de vender al Hijo del Hombre por monedas. No fue ignorancia, no fue presión externa, fue una decisión voluntaria y definitiva. Jesús dijo: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Mateo 26, 24. No hay palabras más contundentes para definir la dimensión espiritual de la apostasía. No se trata solo de una traición, sino de un destino que habría sido preferible no vivir. No hay mayor tragedia que haber conocido al Redentor y luego negarlo con actos, palabras o indiferencia. El apóstata no siempre se reconoce por un discurso abierto de rechazo. A veces continúa usando lenguaje religioso, a veces mantiene las formas externas, pero en lo profundo de su ser ha cortado toda relación con Dios. La fe ya no guía sus decisiones. El temor de Dios ha sido reemplazado por cinismo. El hambre de santidad ha sido sustituido por la complacencia en el pecado. Y todo esto ocurre con pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Ya no hay lucha, ya no hay convicción, ya no hay retorno. Pablo advirtió sobre esto en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta apostasía no será accidental, será provocada por enseñanzas que desvían, por verdades distorsionadas, por falsos consuelos que hacen sentir cómoda a la carne mientras el espíritu se marchita. No será un fenómeno marginal, sino extendido. No afectará solo a los débiles, sino a quienes un día parecían firmes. El abandono de la fe será sutil al principio, pero radical al final. Y cuando se complete, la separación será total. El apóstata no quiere arrepentirse porque ha dejado de ver la necesidad de hacerlo. Su entendimiento ha sido entenebrecido, su alma ha sido entregada a la mentira. En 2 Tesalonicenses 2, 11, 12 se describe este juicio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la verdad es rechazada con persistencia, Dios no obliga a nadie a permanecer en ella. Llega un punto en el que el alma se entrega a lo que ha decidido amar. Si esa decisión es definitiva, no hay más redención. No por falta de gracia, sino por desprecio total a ella. La apostasía es la cancelación de todo lo que el alma un día confesó. Es la negación del testimonio, la renuncia al pacto, la demolición de la fe desde su base. Es una destrucción voluntaria del altar interior. Ya no hay lucha. Ya no hay remordimiento, solo hay orgullo disfrazado de autonomía, libertad envuelta en cadenas, razón que justifica la rebelión. El alma ya no busca luz, sino razones para permanecer en la oscuridad. Ya no espera la voz de Dios, porque ha aprendido a silenciarla con argumentos. Ya no teme el juicio porque ha decidido que no existe. Pero esa elección no anula la realidad, la hace más severa, más irreversible. En Hebreos 3:12 se presenta un clamor pastoral que sigue vigente hoy. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo es el inicio del camino hacia la apostasía. No ocurre de un día para otro. Comienza con una distracción, luego se transforma en frialdad, después llega la indiferencia, finalmente el rechazo. Es un proceso espiritual que se alimenta de negligencia, de orgullo, de justificación del pecado. La única forma de evitarlo es aferrarse cada día más a la verdad, humillarse ante la presencia de Dios
vivir con temor reverente, cultivar una fe activa, obediente, viva. La apostasía no es un estado sin consecuencias. En Hebreos 10:27 se describe lo que espera a quienes han despreciado el pacto, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay redención para el alma que ha cortado su vínculo con el Salvador con pleno conocimiento de causa. No hay sacrificio que la cubra, no hay intercesión que la alcance, no hay camino que la regrese. Ha cruzado la línea de no retorno, no por falta de misericordia divina, sino por su propia decisión de no volver jamás. Es por eso que el llamado sigue siendo urgente: no permitir que el corazón se aleje, no justificar el enfriamiento, no normalizar la indiferencia, porque cada paso lejos de Dios es un riesgo espiritual. No todo el que cae se convierte en apóstata, pero todo apóstata comenzó ignorando pequeñas advertencias. El alma no se corrompe de inmediato, se degrada lentamente, pero una vez corrompida, si el desprecio es definitivo, el juicio es inevitable. Por eso, mientras hay sensibilidad, mientras hay temor, mientras hay quebranto, aún hay esperanza. La apostasía comienza cuando esas señales desaparecen, cuando el alma ya no tiembla, cuando la palabra ya no corta, cuando el espíritu ya no encuentra entrada. Y si eso ocurre, el destino está sellado. Porque quien renuncia a Cristo después de haberle conocido no está simplemente perdido, está condenado. Y no hay más sacrificio, no hay otra cruz, no hay otro nombre, no hay otro camino. Solo queda juicio, solo queda oscuridad, solo queda pérdida eterna. Y todo comenzó con una elección, una que pudo haberse evitado si se hubiese respondido a tiempo al llamado de la gracia. Hay pecados que se cometen con el cuerpo, otros con la mente, pero hay uno que nace en lo más profundo del alma y contamina cada rincón del espíritu: el odio. No es solo un sentimiento fuerte, no es una emoción pasajera, es una fuerza destructiva que se instala en el corazón y termina encerrando a quien lo alberga en una prisión invisible pero real. La Escritura no lo presenta como una simple falta de amor, sino como una manifestación directa de muerte espiritual. En 1 Juan 3:15 se declara con absoluta firmeza: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No se trata de una metáfora ni de una exageración retórica. Para Dios, el odio es asesinato, y quien lo guarda en su corazón permanece fuera de la vida eterna. Este tipo de pecado tiene la particularidad de que puede convivir con las formas externas de religiosidad. Puede esconderse detrás de palabras piadosas, de actos aparentemente nobles, de una moral intachable. Pero su raíz permanece intacta, amarga, letal. El que odia ha dejado de ver al otro como creación divina, ha apagado la compasión, ha silenciado la misericordia, ha roto el mandamiento más esencial del reino: amar. En Mateo 5, 21, 22, Jesús no solo equipara el asesinato con el odio, sino que lo lleva más lejos. Quien se enoja contra su hermano sin causa, quien lo insulta, quien lo menosprecia, será culpable ante el juicio. Esto revela que Dios no solo juzga las acciones externas, sino los movimientos más secretos del alma. Y cuando esos movimientos están impregnados de rencor, el alma queda separada de la gracia. El odio es un veneno progresivo. No llega con violencia, llega con resentimiento. No se impone de golpe, se infiltra lentamente. Comienza como una herida no sanada, como una ofensa no perdonada, como un conflicto no resuelto. Pero si no se trata a tiempo, se transforma en una prisión espiritual. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
La amargura es el terreno fértil donde el odio se desarrolla. Es el espacio donde el corazón empieza a endurecerse, donde la justicia propia reemplaza al perdón, donde la herida se convierte en identidad. El problema no es solo lo que el odio produce hacia el otro, sino lo que causa en el interior de quien lo carga. El alma comienza a deformarse, la conciencia se insensibiliza, la oración pierde poder, la comunión se rompe. En 1 Juan 4:20 se establece una verdad ineludible. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No hay compatibilidad entre odio y adoración. No puede habitar el Espíritu de Dios en un corazón lleno de rencor, porque donde hay odio, no hay luz. Y sin luz, no hay dirección. Y sin dirección, el alma queda expuesta a las tinieblas más profundas. Este pecado es imperdonable cuando se elige retenerlo con plena conciencia. Cuando después de múltiples llamados a perdonar, a soltar, a sanar, se decide alimentar el rencor como si fuera parte esencial del ser. Cuando se convierte en una decisión sostenida, cuando se justifica con argumentos, cuando se encierra el alma en un ciclo de victimización y orgullo. Jesús fue enfático en Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es opcional para quien ha sido perdonado, es un mandato, es una evidencia de haber recibido gracia, y es precisamente en ese punto donde el odio se vuelve una afrenta directa a la cruz, porque desprecia el perdón que uno mismo ha recibido, porque niega con hechos la misericordia que Dios extendió primero, porque se coloca por encima del juicio divino, diciendo con acciones, mi dolor es más grande que su gracia. Ese orgullo espiritual encierra el alma en una oscuridad de la que no se sale con argumentos ni con religión, solo con arrepentimiento profundo. Pero si se elige no perdonar, si se alimenta el rencor, si se bloquea la misericordia, entonces el juicio cae con todo su peso. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque se ha rechazado la única condición, perdonar también. En la parábola del siervo sin misericordia, Jesús ilustra esta verdad con absoluta contundencia. Aquel hombre que fue perdonado de una deuda impagable, se negó a perdonar una deuda menor a su compañero. Y el resultado fue claro. El rey revocó su perdón y lo entregó a los verdugos. Jesús concluye con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. El odio cancela el perdón recibido, revoca la gracia, anula el sacrificio, porque la cruz no puede coexistir con el rencor. Uno excluye al otro. Por eso este pecado es tan peligroso, porque es silencioso, pero letal, porque puede convivir con una vida religiosa, pero destruye desde adentro, porque no siempre se nota, pero siempre contamina. Y si no se confronta, si no se confiesa, si no se entrega, se transforma en un abismo espiritual, un abismo que con el tiempo separa definitivamente del perdón de Dios. No porque Dios se aparte, sino porque el alma ha levantado una muralla que su gracia no derriba por la fuerza. Solo el quebranto, solo la humillación, solo la rendición verdadera pueden restaurar lo que el odio ha destruido. Pero si se elige mantenerlo, si se defiende con orgullo, si se justifica con argumentos, entonces ya no queda cobertura, ya no hay redención, solo juicio. Y el juicio no se detiene frente al alma que ha decidido odiar. Hay un momento en el que el silencio de Dios ya no es paciencia, sino sentencia. Cuando la voz que antes llamaba con ternura deja de escucharse, no es porque haya dejado de hablar, sino porque el corazón ha elegido ignorarla una y otra vez hasta quedar sordo. Rechazar el llamado divino no siempre ocurre con palabras ni con actos de abierta rebeldía. A veces se manifiesta con indiferencia, con postergación, con esa falsa tranquilidad que hace creer que siempre habrá tiempo para responder,
que la gracia esperará eternamente. Pero la Escritura afirma algo distinto. En Proverbios 1, 24, 28, el Señor habla con claridad. Por cuanto llamé y no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. No se trata de un cambio en el carácter de Dios, sino de una consecuencia inevitable del desprecio reiterado a su invitación. El mayor peligro no es pecar, sino acostumbrarse a hacerlo sin sentir la necesidad de arrepentirse. Es cuando el corazón llega a un punto en que ya no responde, en que ya no se quebranta, en que la palabra ya no impacta. Esa es la señal más alarmante de que el alma se está acercando a un punto sin retorno. No porque Dios haya dejado de ser misericordioso, sino porque la conciencia ha sido apagada. El tiempo de gracia tiene un límite. No se mide en años ni en oportunidades, se mide en respuestas. Cada vez que el llamado es ignorado, el alma da un paso más hacia un terreno donde ya no quedará sensibilidad para volver. La historia del faraón es una advertencia clara. Una y otra vez recibió el llamado a liberar al pueblo de Dios. Una y otra vez endureció su corazón, y aunque en un principio lo hizo él mismo, llegó el momento en que fue Dios quien lo endureció. Éxodo 9:12 lo dice sin rodeos: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Esto no fue una decisión arbitraria, sino el resultado de un patrón de resistencia que lo llevó al juicio final. Cuando el llamado es despreciado constantemente, llega un momento en que ya no hay más llamado, el alma se sella, el juicio toma el lugar de la misericordia. No es el tamaño del pecado lo que condena, sino el rechazo persistente a la voz que invita a dejarlo. En Apocalipsis 3:20, Cristo se presenta a la iglesia diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta es una imagen poderosa de la gracia aún activa, de la paciencia divina esperando una respuesta. Pero la puerta no estará abierta para siempre. Si no se responde, si no se escucha, si no se abre, llegará el momento en que esa voz ya no se oirá. El que ha despreciado a Cristo hasta el final, el que ha cerrado los oídos hasta su último aliento, el que ha vivido posponiendo su entrega hasta que la vida se apaga, no tendrá otra oportunidad. Morir sin arrepentimiento no es simplemente morir en pecado, es morir habiendo rechazado al Salvador una y otra vez. Es haber vivido como si la cruz no tuviera valor, como si el llamado no tuviera urgencia, como si el tiempo de gracia fuese ilimitado. Pero no lo es. En Hebreos 9:27 se establece una verdad absoluta. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad después de la muerte, no hay redención después del último suspiro. Si el arrepentimiento no ocurrió en vida, el alma enfrentará el juicio sin cobertura, sin intercesión, sin excusa. El rechazo final al llamado de Dios no siempre se ve dramáticamente. A veces ocurre en la cotidianidad, en esa vida vivida sin Dios, sin oración, sin entrega. Cada día sin rendición es una puerta que se cierra un poco más. Cada mañana lo haré es un eco que apaga la voz del cielo. Y cuando el corazón ya no siente, cuando ya no escucha, cuando ya no responde, no es porque Dios haya cambiado, es porque el alma ha elegido no volver. Y esa elección puede ser eterna. El mayor error no es caer en pecado, sino creer que nunca se caerá. El alma que se considera a salvo por su propio juicio, la conciencia que se siente exenta de peligro solo porque hoy no siente culpa, ya ha comenzado a alejarse del temor de Dios. El verdadero arrepentimiento no es una emoción momentánea, es una postura constante del corazón. Por eso, este mensaje no fue diseñado para señalar con el dedo al que ha fallado, sino para sacudir al que vive tranquilo sin haber examinado su alma. Porque lo más aterrador de estos 7 pecados no es que existan, sino que pueden pasar desapercibidos hasta que ya no haya retorno. La misericordia de Dios no se agota por cantidad, pero sí puede ser anulada por indiferencia.
Y eso es lo que este mensaje ha querido dejar claro. No es Dios quien se aleja primero, es el corazón humano el que decide cerrar sus puertas. Lo que empieza como un silencio hacia su voz, termina como una negación de su presencia. Y cuando eso se establece, la vida sigue igual en apariencia, pero el espíritu ha dejado de vivir. No se trata de hacer más, ni de impresionar a Dios con buenas obras. Se trata de volver al punto de rendición, de quebrantarse de nuevo, de temblar ante su palabra como si fuera la primera vez. Si aún puedes oír, si aún puedes sentir, si aún algo dentro de ti arde al escuchar estas verdades, eso no es casualidad, es el Espíritu hablando. Y mientras Él habla, hay esperanza. Esta no es una advertencia para infundir terror, sino para despertar la urgencia de vivir con el alma limpia, con el corazón sensible, con los ojos puestos en la eternidad. Porque solo los que temen caer permanecen firmes. Solo los que reconocen su fragilidad reciben fuerza. Y solo los que responden al llamado hoy podrán oír su voz también mañana.